Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio INA. Nos da muchísimo gusto saludarles. Nos encontramos aquí en la conducción de esta charla. José Ángel Domínguez y Rita Abreu. Es un placer como siempre, mi querida Rita. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor José Luis Vera. Y nos es muy grato dirigirnos a usted para hablar en esta ocasión del tema Santiago Genovés, travesías, exilio y conocimiento. Doctor Vera, muchísimas gracias por su tiempo, es un verdadero placer. Bienvenido. Gusto, la invitación y un gusto poder hablar de don Santiago. Bienvenido de nuevo a Radio INA. Bueno, pues les recordamos que es un personaje pues emblemático del exilio español. Hablemos un poquito de en qué momento llega a México, qué edad tenía, de dónde sale, de qué parte de España sale, doctor Vera. Bueno, muchas gracias pues por la invitación. Un primer comentario, me gustaría simplemente hacer referencia a que yo no soy el biógrafo de Santiago Genovés y sin embargo fue primero un colaborador, ayudante suyo al principio y luego amigos, entonces pues durante cerca de 25 años compartimos muchas cosas y en ese sentido es que tengo alguna información sobre don Santiago Genovés. Pero si hay un biógrafo de don Santiago, ¿existe? Tal cual no, hay muchas semblanzas que han aparecido en diversos textos, generalmente semblanzas breves. Una de ellas de María Villanueva, investigadora y colega de él de investigaciones antropológicas. En fin, hay algunas cosas, pero en general breves. Santiago Genovés generalmente se habla de él como alguien vinculado al exilio, entre otras cosas porque fue un exiliado español. Sin embargo, llegó muy joven a México, ¿no? Entonces él realmente se forma en México, nace originalmente en Galicia el 31 de diciembre de 1923, decía Maru Villanueva, para hacer quedar mal a aquellos que apostaban que nacería en el 24, pues nace el 31 de diciembre de 1923 en Orense, en Galicia, pero de padres valencianos. Entonces él solía decir que, a diferencia de como dicen muchos, y después me fui a tal lugar o me fui a tal otro, dice, a esas edades uno no va solo a ningún lado. A los 40 días de nacido o algo así, se lo llevan a Islas Canarias, donde vive los primeros 6 o 7 años. Su madre era pedagoga valenciana, Concepción Tarazaga, y es más o menos a los 7 años que se van a vivir a Valencia, en la antigua plaza Antonio Castelar se llamaba, lo que hoy es el antiguo edificio Correos, donde vive hasta los 14, 15 años, que es más o menos cuando estalla la guerra civil, que está ahí en el 36, y Genovés llega a México hacia 1939, ¿no? Como solía decir él, pues las historias del exilio son siempre terribles, ¿no? Nadie se mueve porque sí, y la historia de la guerra civil pues fue tremenda. Y él solía decir, pues llegué en un barco, el Mexic, en 1939, cuando Lázaro Cárdenas abre la puerta a la inmigración española, con una mano delante y una mano detrás, dice Genovés, ¿no? Llega, pues en fin, como solía llegar mucha gente del exilio, a los 15 años se establecía. Pero con su aquí, familia. Con su madre, él era el más pequeño de 3 hijos, tuvo una hermana y un hermano mayor. Originalmente entiendo que llega con su madre y sus 2 hermanos, tras una breve estancia en un campo de concentración en Francia. Está por estallar la guerra mundial, o sea, España concatena la guerra civil con la Segunda Guerra Mundial, entonces pasan, entiendo, un tiempo breve por un campo de concentración en Francia, y su padre no sale con ellos inicialmente. Entiendo que pasa, cuando finalmente logra salir de España, pasa algún tiempo en Brasil y luego los alcanza en Ciudad de México. Así, ya cuando llega el papá, entonces
decía don Santiago que pudo volver a retomar los estudios porque en ese momento pues no podía, ¿no? Las condiciones del exilio, pues por más que se abrieron las puertas de un modo muy generoso, pues siempre son duras para quien deja su tierra, ¿no? Quien deja su tierra deja muchas cosas seguramente, y entonces entiendo que él inicialmente, en ausencia de su padre, tuvo que trabajar algunos meses, supongo, en lo que llegó su padre y finalmente pudo retomar los estudios. Ya. Y en ese retomar los estudios, la formación entonces intelectual y académica de Santiago Genovés fue mexicana. En principio, digamos, aquella que corresponde al bachillerato, ¿no? Él estudia la educación básica en España. Era un gran lector, siempre lo fue, y entonces comenta que antes de los 15 años ya se había leído a muchos de los clásicos españoles y no era falso, solía de hecho recitarlos de memoria, ¿no? Poesía, en fin, fragmentos de obras de teatro, era muy común. O sea, hay una parte pues que además es muy formativa para cualquier persona, ¿no? La infancia, la adolescencia, que es muy importante, pero realmente él estudia el bachillerato en México, en la Academia Hispano-Mexicana. Una vez que regresa su padre, empieza a estudiar allí, pasa, me parece, algo así como un semestre en Florida, tenía familiares en Estados Unidos y hace parte del bachillerato del high school en una institución en Florida, regresa a México, continúa estudiando en la Academia Hispano-Mexicana y luego decide estudiar medicina. Originalmente, ¿no? Que es un dato que a veces uno, claro, ubicándolo como antropólogo, en fin, pasa de largo, que estuvo, entiendo, cerca de 3 años en la Facultad de Medicina en Santo Domingo, que finalmente dejó y se acerca entonces en ese momento a la antropología, que es finalmente por lo que lo conocemos, ¿no? Claro. ¿Llega a la Escuela Nacional de Antropología de Lina? Sí, habría que recordar a quien nos escuche que la escuela pues es de hecho un año más antigua que el propio instituto, ¿no? Nace vinculada a la Escuela de Ciencias Biológicas del Poli, y aunque luego pasa a formar parte del INA, digamos, era pues la Escuela Nacional de Antropología. En ese momento no se impartía historia, entonces era la Escuela Nacional de Antropología. Y comentaba Genovés que tanto un cuñado, la pareja de su hermana, como José Luis Lorenzo, el famoso prehistoriador, también producto del exilio español, se habían matriculado en la ENA. Entonces lo convencieron que se acercara a la ENA cuando la ENA estaba todavía en la calle Moneda 13. Entonces la verdad es que los comentarios que hacía Genovés sobre esa etapa que le tocó vivir de la escuela, pues eran fantásticos, ¿no? Era una escuela muy pequeña, con muy pocos estudiantes, una matrícula en realidad muy pequeña, y la verdad con pues grandes estrellas de la antropología mundial, ¿no? Entonces, pues que fue una etapa que le dio mucha fama a la ENA, ¿no? Siempre se habla de la etapa dorada de la ENA, que son conceptos que yo creo que también hay que revisar, ¿no? También hay esta idea de todo tiempo pasado fue mejor, y como decía por ahí alguien, pues lo único que sabemos es que todo tiempo pasado fue anterior, eso sí, pero mejor. Probablemente sí hay una etapa dorada, sí hay un conjunto de maestros y de compañeros que pues hoy por hoy son autores de libro de texto, ¿no? Claro. Uno dice, ¿quiénes fueron sus compañeros? Pues Piñachán, Cámara Barbachano, en fin, ¿quiénes fueron sus maestros? Comas, Kirchhoff, Caso, parecen todos nombres de salas de biblioteca, ¿no? La plana mayor, sí. ¿no? Exactamente. Claro, ¿no? Pero se adaptó bien Genovés a la vida mexicana, a la vida académica, fue un estudiante contento. En esta charla que usted sostuvo a lo largo de muchos años con él, ¿le compartió algunas historias de como su vida de estudiante y eso? Sí, bueno, él solía decir, de esta etapa dorada, de cómo se vincula a la antropología. Estamos hablando de los 40. Estamos hablando de los 40, sí, de los 40, porque él finalmente se va de México a Inglaterra por ahí de los 50, principios de los 50. Entonces, finales de los 40, principios de los 50, que es más o menos por la época donde se nacionaliza, ¿no? Él finalmente se nacionalizó mexicano en 1953. Y sí, cuando cuenta sus historias, o cuando contaba las historias tanto de la escuela como de su juventud, bueno, pues decía,
pues yo tampoco tenía claro que siempre en la infancia que hubiera querido ser antropólogo o que hubiera... No, como todo joven, pues me interesaban las chicas, me interesaba el deporte, le gustaba el fútbol, le gustaba el frontón, en fin, ese tipo de cosas. Los toros también, como buen español. Los toros, de hecho llegó a escribir varios artículos sobre la fiesta de los toros. Entonces, él siempre hablaba... decía mucho, las cosas ocurren por azar y necesidad, parafraseando el famoso libro de Jacques Monod, El azar y la necesidad. Entonces dice, bueno, pues yo sí tenía una cierta vocación, ¿no? Cuando entro a la antropología, entré un poco azarosamente, pero encontré un nicho ahí, pues que de hecho nunca abandonó, ¿no? La vida de investigador hasta que ya muy, muy, muy mayor, digamos, pues en fin, ya no pude ir tanto al instituto, pero ya tenía condición de investigador emérito, ¿no? Entonces, bueno, cuando hace referencia a esa etapa de su vida, pues que comentaban, ¿no? En fin, cualquier historia de exilio es difícil, tuvo que trabajar muy chico en lo que podía venir su padre a México, trabajó en una fábrica de hilados en Tepito, entiendo un tiempo muy, muy breve, luego puso alguna tienda de fotografía con su cuñado, hasta que finalmente... pues se acerca a la antropología y allí se engancha, digamos. ¿Y se hace antropólogo físico? Originalmente, lo que le atrajo en la escuela de antropología era la antropología social, ¿no? En fin, suele ocurrir que uno llega con una cierta idea y cuando conoce las áreas de la antropología, pues se decanta por otra. En este caso, él comentaba que no encontró lo que estaba buscando en la antropología social y que se fue, así solía decir, al polo opuesto, que en realidad yo diría que no es el polo opuesto, es un área más de la antropología, pero dada su formación inicial inconclusa como médico, pues le vino muy bien, digamos, esta aproximación a la biología humana, ¿no? como una herramienta importante, y se acerca inicialmente a la antropología física. Comenta por la influencia de varios maestros, en particular pues de otro refugiado que en este caso sí venía ya con una formación de fuera, el doctor Juan Comas, que le dio clase y del cual solía hablar como su mejor maestro en la vida, ¿no? Decían que Comas era un titán en la docencia, no obstante era medio tartamudo, ¿no? Entonces Genovés solía citar el rasgo de tartamudez de Comas y sin embargo decía ningún maestro como Juan Comas, ¿no? Era un titán. En este caso Comas venía pues de las Baleares, ¿no? Había pasado algún tiempo, me parece, por Suiza, habiendo estudiado pedagogía, pero digamos que ya llegó con una cierta formación, ¿no? Y el propio Genovés hacía referencia a que Comas le dio un curso de paleoantropología que lo fascinó, ¿no? Y que de alguna manera orientó su vocación en lo que vendría. Es decir, Comas trabajó muchos temas, podemos abordar esto un poco más adelante, pero sin duda, digamos, su primer amor, por llamarlo así, fue los estudios de evolución humana, que además era sorprendente porque uno lee los textos de Comas y, como decía Genovés, era sin duda un sabio, ¿no? Comas. En épocas donde estar al día en una cierta disciplina pues no era tan fácil como hoy, que uno teclea en internet y más o menos se entera, pues no, eran otras épocas y Comas solía estar al día en muchas temáticas. Entonces, justo cuando le da el curso de paleoantropología, Genovés le dice, oiga, a mí me interesa esto, quiero seguir por aquí, en fin, ¿qué me recomienda, no? Claro. Bueno, Demóstenes era tartamudo también y se convirtió en un orador de excelencia, ¿verdad? Así es, ¿no? El símbolo. ¿Cuáles eran los temas que le interesaban a Santiago Genovés específicamente hablando? Bueno, originalmente, ya digo, la paleoantropología, la evolución humana, digamos, matizo, los estudios de evolución humana recurren a varios tipos de evidencias. Una es la paleontológica, ¿no? Entonces a él le interesaba la evolución humana en general, luego en particular a través de la evidencia paleontológica, la paleoantropología, pero también le interesaba el comportamiento comparado, la primatología. Originalmente, justo después de estudiar en la ENA, él consigue una beca precisamente para irse a Inglaterra, a Cambridge, a hacer el doctorado, y allí se titula con una tesis a propósito de las diferencias sexuales en el hueso coxal.
digamos que uno de los temas tradicionales en la antropología física es el dimorfismo sexual y particularmente en restos óseos, ¿no? Entonces el saber si un individuo que uno encuentra es hombre, mujer, qué edad tiene, si tuvo alguna posible patología, en fin, permite ir caracterizando a las poblaciones. Entonces digamos que la primera aproximación de Genovés a la antropología física, una vez que hace la licenciatura y que empieza a hacer su doctorado, son a lo mejor temas tradicionales de la antropología biológica: dimorfismo sexual, particularmente, ya digo, en el hueso coxal, cálculo de la estatura en función de huesos largos, tendencia secular al incremento de la talla, que es un tema tradicional que se ha dicho si los humanos tendemos o no a incrementar como especie alto, sí, nuestra talla o no. En fin, estaba un poco en contra de este supuesto postulado. Y luego se empezó a interesar en algunas cuestiones de poblamiento americano, problemas de razas y racismo, muy vinculado a la propia influencia del maestro Comas, ¿no? Que había, digamos, una de las áreas de investigación de Juan Comas, el tema de las razas y el racismo, un tema vigente hoy por hoy, no obstante ha pasado mucho tiempo. Y luego se empezó a orientar poco a poco en temas de conflicto, violencia, posibilidad de contactos intercontinentales previos a 1492, sus trabajos con las balsas. En fin, podemos ir tocando cada uno de estos temas. Yo diría que la primera parte, que es la que está muy vinculada con los estudios, digamos, un poco más tradicionales, le granjeó mucha fama, ¿no? Le dio mucho prestigio. Yo he escuchado a investigadores de la talla de Juan Luis Arzuaga, el paleoantropólogo que ha encontrado restos fósiles en España, en la zona de Atapuerca, referirse a los trabajos seminales de Santiago Genovés de finales de los 40 como un área importantísima. Entonces le dio mucho prestigio. Y poco a poco, cuando se empezó a orientar hacia estos otros temas vinculados primero con las razas y el racismo, y luego derivado de ahí el problema del conflicto y la violencia, digamos, fue a partir de ello reconocido como un investigador mucho más polémico, entre otras cosas porque los temas que estaba tocando eran también terriblemente polémicos. En la primera parte, por supuesto que había temas polémicos, ¿no? Él trabajó en Inglaterra, por ejemplo, bueno, hizo algunos viajes cuando hizo el doctorado, trabajó con neandertales, que es una cosa inusual, ¿no? A los interesados en la evolución humana, pues sabemos que la mayor parte de la evidencia fósil de la evolución humana pues no está en América. América fue poblada ya por sapiens, entonces cuando uno quiere estudiar ciertas fases de evolución humana, pues África, Europa, Asia son los sitios adecuados. Él trabajó con el viejo de la Chapelle, hizo algunos estudios sobre el Oreopithecus bamboli, un simio que encontrado en Italia, en fin, muy interesante, que él trabajó empíricamente, pero cuando llega a México, cuando regresa del doctorado, por ejemplo, trabajó con los restos de Tepexpan, que fueron en su momento pues muy importantes y emblemáticos, ¿no? Uno casi identifica a Tepexpan como un ícono de la prehistoria mexicana. Casi como la cuna del hombre. Así se decían mis libros de texto que yo me tocaron de los 60. Y justo, pues, entre que se han encontrado algunas otras cosas y que se ha reconsiderado el estatus de Tepexpan, pues sigue siendo un ícono, pero no tan emblemático y tan importante como fue en algún momento. Genovés trató también, publicó algunos artículos en el American Journal of Physical Anthropology sobre no tanto la antigüedad de Tepexpan, que ahora sabemos es un poco más reciente de lo que se pensaba antes, sino Genovés pensaba que Tepexpan era un resto femenino, justo como había estudiado el dimorfismo sexual. Que con esto cambiaba entonces el postulado, ¿no? Cambiaba el postulado y él solía decir que eso le trajo algunas dificultades, ¿no? Que en vez de que fuera el hombre de Tepexpan era la mujer y que en vez de ser alguien alto era chaparrita. ¿Y esto en qué ha quedado? En realidad,
Tepezpan ha sido reconsiderado y, entre otras cosas, pues no es tan antiguo. Entiendo que es mucho más reciente. Hoy por hoy hay restos, la Mujer del Peñón 2, que tiene, no sé, 10, 11 mil años, que son bastante más antiguas. Se decían 10,000 del hombre o mujer de Tepezpan. Ahora entiendo que es una etapa mucho más reciente. No sé si anda por 3,000 y pico, que ya son muchos años, ¿no? Pero cuando uno habla de poblamiento americano, pues nos tenemos que ir un poco más para atrás. En particular, pues en México la Mujer del Peñón 2 es un resto más antiguo, pero digamos, Genovés participó en estas polémicas y en estos estudios, que luego resultaron, pues evidentemente polémicas, entre otras cosas, porque pues hay esta tendencia a considerar a los fundadores, a los primeros pobladores, normalmente sujetos masculinos, adultos, con un halo casi heroico, ¿no? Y bueno, es simplemente preconcepciones posiblemente, ¿no? La heteronormatividad del machismo. Hoy suele decirse así. En mi tiempo lo decían de otro modo, pero es lo mismo. Ya. ¿Cómo era ese medio cultural, académico, en el cual se desenvolvía una figura polémica, reacia, que le gustaba el artística, debate, que debatía, que polemizaba, como la de Santiago Genovés? Yo creo que uno de las características de Genovés, como persona, como investigador, es que no se encerró en el gremio académico, ya no digamos en el gremio antropológico. Tenía muchas relaciones hacia afuera, tenía muchos amigos médicos, bioquímicos, en fin, tenía muy buenas relaciones con la academia, pero también tenía muy buenas relaciones con gente del arte, con actores, con escritores, con poetas, ¿no? Era muy amigo del poeta Luis Ríos, siempre decía que era su padre, hermano, en fin, ¿no? Compañero de juergas, tal cual. Tenía relación en algún momento, él solía decir que el hombre más inteligente que había conocido él en su vida, y mira que conoció a muchos, ahora comentaré algunos de ellos, pero él solía hablar de Luis Buñuel como alguien que había tratado y que a él simplemente le parecía un genio, ¿no? Dentro de estos otros personajes que trató en Inglaterra, por ejemplo, entiendo que vivió en la casa de Francis Crick. Francis Crick fue, junto con James Watson, los autores o los investigadores que dieron a conocer la estructura del ADN, que es la mayor revolución científica del siglo XX, ¿no? Y Francis Crick vivía en Inglaterra. Genovés comentaba que había alquilado una habitación en su casa, tenía alguna relación con él, tenía relación con Pilar Rioja, la bailarina de flamenco. Exactamente, le gustaba el flamenco y solía, digamos, mantener relaciones con gente así, ¿no? Más allá de la academia, ¿no? Entonces yo creo que esto fue muy característico de su ser como persona, ¿no? Yo de hecho recuerdo que antes de conocerlo personalmente, lo veía yo en la tele de niño, ¿no? Genovés presentaba una serie de historia universal de Kenneth Clark y salía, recuerdo, en la televisión pública en ese entonces, presentando los capítulos. Entonces digamos que era un tipo que tenía una presencia pública inusual, ¿no? Ahora podemos pensar en algunos arqueólogos, sabemos la importancia de la arqueología, Jaime Litvak en su momento, o investigadores como Matos, que tienen una gran presencia pública. Mediática, sí. Genovés pues presentaba esto, era invitado frecuentemente a programas de televisión, tenía una columna en el Excelsior, ¿no? Entonces se movía evidentemente en la academia, pero tenía una gran presencia pública en muchos otros espacios. Pues pasemos, si les parece, a un momento crucial en la vida de nuestro personaje de Santiago Genovés, que es 1973, cuando pues toma la iniciativa de hacer un experimento en una balsa que va a cruzar todo el Atlántico, tengo entendido, a Cali, Casa en el Agua, y donde reúne una serie de personas y van a explorar precisamente cómo empiezan los conflictos, cómo se da esta convivencia, cómo está evaluada a la distancia esta experiencia. Bueno, es una experiencia sin duda polémica que le granjeó en la academia una fama a veces como de aventurero, aunque él defendía la idea de que la ciencia era una aventura intelectual. Yo lo escuché decir muchas veces: si ustedes quieren certidumbres o verdades absolutas y atemporales, váyanse a la religión. La ciencia es un terreno donde el conocimiento se está revisando y es una aventura intelectual.
y simultáneamente le dio una mayor presencia pública aún, ¿no? Hay varios antecedentes antes de hablar de Acali, porque es un poco cómo se gesta el experimento Acali, que fue célebre, portada del National Geographic, en fin. Incluso debo comentar que ¿a cuántos años de distancia estamos hoy? Si esto fue en el 73. Casi 50 años. ¿verdad? Casi 50 años. Sí. Bueno, pues un equipo de cine nórdico, me parece que son suecos. El año pasado entraron en contacto conmigo porque están haciendo un documental sobre la Cali, hoy. Sí, ¿no? sí. En fin, la Cali surge en principio, tiene que ver con una serie de preocupaciones de la academia en ese entonces, las famosas posturas difusionistas que hablaban sobre la posibilidad de núcleos de cultura locales, o la posibilidad de que ciertas formas de cultura hubiesen provenido de otros sitios. No nada más por el estrecho de Bering y toda esta historia. Era parte de la discusión, Claro. Precisamente, ¿no? De dónde venían, o si eran núcleos autóctonos, o en fin, había una discusión importante en ese sentido. Y hay un navegante noruego, Thor Heyerdahl, que justamente intentando mostrar la posibilidad de contactos intercontinentales que permitieran hablar de la transmisión cultural, desarrolló un par de no sé si llamarle experimentos o aventuras, bueno, en fin, que consistían en cruzar el Atlántico en una balsa de papiro, que fue la expedición Ra 1 y Ra 2. Genovés participó en ambas. En la primera entiendo que lo sacaron del agua, ¿no? Y esto estamos hablando a finales de los 60, hacia el 69. Es decir, Genovés ya tenía un prestigio académico, se estaba acercando hacia los 50 años de edad. En fin, meterte a una balsa y cruzar el Atlántico, pues no era cualquier cosa. Es ¿no? como de Indiana Jones, ¿no? Claro, por un lado, y por otro lado, bueno, pues estaba la experiencia de quien llevó a cabo esto, ¿no? Finalmente entiendo que en la segunda posibilidad pudieron cruzar el Atlántico y mostraban o demostraban que eran posibles estos contactos previos a 1492. Y es más o menos en ese escenario cuando él ya estaba interesado en el problema del conflicto, la violencia, la guerra. A veces él comentaba que mucha gente le decía que su interés por la violencia tenía que ver pues con sus orígenes, la guerra civil, el exilio, en fin, cosas que tenían que ver con un campo de concentración de por medio. En fin, son experiencias vitales. Él solía decir que no, pero lo que ocurre es que regresando a Monterrey, creo que por ahí 1972, hacia la Ciudad de México, el avión fue secuestrado y lo llevaron a Cuba, ¿no? Y él, recuerdo que publicó varios artículos a propósito del secuestro aéreo y empezó a fraguar, me imagino que venía de antes, al haber participado en Ra 1 y Ra 2, en un experimento sobre comportamiento, ya no necesariamente sobre el problema del difusionismo, la posibilidad de contactos intercontinentales, sino un estudio de comportamiento en situaciones de aislamiento extremo, ¿no? Yo alguna vez platicando con él le decía, pues es que usted inventó prácticamente el Big Brother, ¿no? Un sitio cerrado, con gente interactuando. La intención de la Cali era estudiar en situaciones de aislamiento extremo temas como violencia, conflicto, liderazgo, sexualidad. De hecho, fue conocida como la balsa del sexo, ¿no? Y Genovés solía decir, bueno, si lo califica así la gente, es que la gente está pensando también en ello y no sería un tema menor en cualquier caso, ¿no? Claro. Plantearlo así. El caso es que yo tengo por ahí algunos recortes de Genovés en revistas inglesas donde se convocaba gente a participar en el experimento Acali. De hecho, hablando con él alguna vez me decía, no podíamos aceptar a gente que tuviera una depresión, que fueran suicidas, no, gente que tuviera familia, que tuviera hijos, que quisiera ver una mala en experiencia, parámetros de normalidad, digamos, y que se arriesgara, que fuera realmente un riesgo participar en ello, ¿no? Entonces, más allá de la intención o el estatus científico o no del experimento Acali, pues la experiencia personal de cruzar el Atlántico en 101 días entiendo fue Canarias y Cozumel, 101 días, 5 hombres, 6 mujeres, en una balsa de aproximadamente poco más de
no sé si eran 12, 15 metros cuadrados, una cosa realmente pequeña, riesgosa. Vamos, cruzar el Atlántico en balsa, atravesar el Caribe en temporada de ciclones en una balsa. Y luego hay que ver la composición del grupo, ¿no? Eran 5 hombres, 6 mujeres. Por razones como de privacidad, en todas las publicaciones tenían sobrenombres, ¿no? Entonces había 2 chicas norteamericanas, estaba una modelo israelí, Aisha, una navegante noruega, Ingrid, una chica búlgara, un sacerdote angoleño, un fotógrafo japonés. Parece chiste, ¿no? Y un mexicano. Un representante un hispano-mexicano que siempre solía decir en contra de la canción "No soy de aquí ni soy de allá", decía "Yo soy de aquí y soy de allá", ¿no? ¿Quién otro? Había un fotógrafo japonés. Entiendo, el otro antropólogo era, no me acuerdo si peruano o boliviano, que en el libro le llaman Marcos, y otro personaje de Grecia, ¿no? Entonces, claro, las historias que contaba de los 101 días en el Atlántico, decía, vivir 101 días en el Atlántico en una situación de aislamiento equivale a vivir 20 años de experiencia vital. Y pasaban cosas como... Bueno, aprendió a pescar doradas, me acuerdo. El baño estaba en un espacio finalmente abierto, ¿no? Y después de cierto tiempo de convivencia, la gente iba al baño, pero ya frente a todo mundo. La zona donde dormían, contaba Genovés, que tenía camas con pequeñas divisiones que separaban los espacios y que apenas surgía, y la gente los quitaba normalmente, ¿no? Compartiendo el espacio, pero apenas surgía algún conflicto, de inmediato pues cada uno delimitaba su territorio. Y bueno, Genovés le dio un ataque de apendicitis unos días antes de llegar a Cozumel, de tal modo que cuando llegó, bueno, están las fotos, estaba pues bastante desmejoradillo, como diría él mismo, ¿no? A partir de esa experiencia de la Cali publicó pues muchísimos trabajos. Pero sobre se concluyó el experimento. 101 días llegando a Cozumel, ¿no? Y a partir de ello escribió un conjunto de libros, algunos pues más analíticos, revisando el problema de la violencia, del comportamiento, del liderazgo, de estos temas, y algunos libros como más literarios en un sentido, donde fundamentalmente describía la experiencia del viaje, ¿no? Y recuerdo uno en editorial Planeta Fantástico, ¿no? Que tenía unas fotos de Genovés con las barbas de este tamaño, y la gente, pues los miembros, digamos, de la tripulación, pues en situaciones inusuales, ¿no? Como experiencia, pues siempre decía, es una cáscara de nuez en el océano, con un grupo de personas interactuando, en fin, ¿no? No, súper interesante. Le recordamos que el tema que en esta ocasión tratamos es Santiago Genovés, travesías, exilio y conocimiento. Así es, y que acabamos de recordar esta travesía transoceánica en el Acali, 1973, que le da notoriedad a Santiago Genovés. De hecho, solía decir, perdón, se me olvidó. Sí, por favor. Él, habiendo sido lector de toda la literatura clásica española y esto, hablaba de Calderón de la Barca, y él se presentaba a sí mismo como Genovés de las balsas. Él sigue haciendo experimentos de este tipo después de Acali. En realidad tenía un proyecto, yo entiendo que no se llevó a cabo, pero es una de las situaciones polémicas. Después del experimento Acali, él quería llevar a cabo un experimento de aislamiento, pero en este caso en soledad completa, en el océano, en una cápsula, una especie de boya, a la que llamó Proyecto Solo, pensamientos trascendentes, y no me acuerdo qué más decían, ¿no? Yo entiendo que no se llevó a cabo, ¿no? Y él, las muchas conversaciones que tuvimos, no hablamos nunca de que se haya llevado a cabo, pero en algunos textos se hace referencia a ese proyecto. Sí, yo entiendo que no se llevó a cabo, pero estaba en ello. Por esa misma época, no un experimento de esta naturaleza, pero justo en el conflicto vasco en España,
pasó también una estancia en el País Vasco estudiando problemas de violencia en el contexto del independentismo vasco, y publicó un libro que se llama La violencia en el País Vasco y en sus relaciones con España, donde decía no todo es política, ¿no?, para estudiar el conflicto. En fin, fue, digamos, una experiencia interesante que además lo vinculó nuevamente con España, con quien solía mantener vínculos. La voz que usted escucha es la del doctor José Luis Vera, es nuestro invitado en esta oportunidad en Somos Nuestra Memoria para celebrar y recordar la figura importante del antropólogo Santiago Genovés. Nos decías, doctor José Luis Vera, que él, Genovés, siempre mantuvo entonces esta dicotomía de ser de aquí y ser de allá. ¿Cómo se expresaba esto en su cotidiano? ¿Tenía un acento al hablar, por ejemplo? Nunca lo perdió, de hecho. Nunca lo perdió. Llegando a los 15 años, también habría que decir que a los 15 años uno ya está formado manera, en un sentido, pero también conozco otros casos donde gente que llegó muy joven, pues una forma de integrarse fue justamente perder el acento, en fin. No, él solía decir que era de ambos sitios. De hecho, recuerdo alguna vez que alguien lo criticó por alguna opinión a propósito de la historia nacional, y un chico muy joven, por cierto, en un auditorio, y dijo, ¿cuántos años tienes? 22, 23 años. Dice, mira, yo llevo más de 50 años en México, decidí vivir aquí, no nací aquí por accidente, entonces soy mexicano. Dice, además de que en 1953 se nacionalizó. Entonces, en realidad yo creo que esa frase de soy de aquí y soy de allá estuvo siempre presente, ¿no? Porque se integró bien a la cultura nacional, en fin, pero mantuvo mucho de sus raíces, ¿no? Doctor José Luis, y dinos, un hombre como Santiago Genovés escribe 30 libros. ¿Son libros de antropología que ahora son un referente, o la antropología también tiene su propia evolución y va descartando teorías? ¿Cómo se ve ahora su obra? Mire, yo tendría que primero comentar que su obra es diversa en términos no solo de la producción escrita, sino también de la producción de películas, cortos, que luego podremos mencionar. En términos de su producción escrita, hay un dato que a mí me parece fundamental. Junto con los doctores Maru Villanueva y Carlos Serrano, hace unos años hicimos un inventario de todo lo producido por la antropología física mexicana en un siglo. 1890, tomando como punto de partida los primeros trabajos de Nicolás León, el padre de la antropología física mexicana, y 1990, que fue cuando terminamos el inventario. Entre Juan Comas y Santiago Genovés tenían el 10% de la producción de un siglo de antropología en México. Luego, evidentemente, es una producción muy diversa, porque hay trabajos que aún siguen siendo utilizados, sobre todo los de la primera etapa, que tienen que ver con estos temas de dimorfismo sexual. No hace mucho alguien corrigió unas fórmulas a propósito del cálculo de la talla, utilizando huesos largos, en fin, pero siempre como un referente. Y luego toda la producción que hizo a propósito de violencia. Tenía también una producción literaria, escribió varios libros de poesía y como ensayos o novelas cortas. El mar, los peces y yo. Tenía un libro que se llamaba Pájaro Rojo, viaje a Nigeria, que iniciaba diciendo algo así como: he cruzado el Atlántico cientos de veces en avión, algunas pocas veces en balsa, pero por primera vez lo cruzaré en un pájaro, ¿no? Que era Pájaro Rojo. Muy como la famosa novela del maravilloso viaje de Nils Holgersson, donde un tipo viaja en un ave. Entonces, tiene una pequeña producción literaria también, que eso se le notaba no solo por los libros pues que publicó, sino por el gusto por la poesía y la literatura, ¿no? Él solía decir que conforme se fue haciendo mayor, que había encontrado o había desarrollado una capacidad de encontrar relaciones entre las cosas. Y encontrar, decía, y las encuentro fundamentalmente cuando leo literatura. O sea, la literatura como una fuente para abordar problemas para hacer de conexiones, la ciencia, sí, para claro. hacer conexiones, que es una
las definiciones de inteligencia, ¿no? La capacidad de encontrar relaciones entre las cosas. Claro. Pero ya digo, su producción en realidad es muy diversa. Incluso yo podría decir, además de la parte de los documentales o la peli y los libros, pues también su participación en declaraciones internacionales sobre problemas importantes, pues es parte de una trayectoria y de una obra y de un legado, ¿no? Claro. De esta aventura particular de las balsas, ¿hay materiales que la gente pueda consultar? ¿O alguno más de los participantes publicó algunas fotografías o testimonios? ¿Se sabe algo de eso, doctor José Luis Vera? Comenté hace un rato uno de los textos que se llama así, El experimento Acali, lo editó Planeta, y me parece como el más accesible, porque luego la propia UNAM, me parece, publicó como la parte, digamos, de tablas, la información sobre el experimento, que era pues no tan de agradable lectura, porque es otra temática, y ese mismo trabajo fue reeditado hace no tantos años, entiendo que hace 15 o un poco más, fue reeditado por el Poli, ¿no? Oye, si anda un equipo noruego, habrá que ver qué sacan y qué historia cuentan sobre, ¿no? La Acali, claro. Sobre ese Acali. Y otra cosa, mencionabas tú también, doctor José Luis Vera, el racismo como uno de sus temas y también como derivado del conflicto, de esta búsqueda de poder y todo esto. Ahí, ¿qué podemos decir de las aportaciones que hace Santiago Genovés en estas reflexiones sobre tema tan crucial? Él se acerca al tema del racismo un poco en el contexto de pues de la antropología biológica como la ciencia, la antropología física como la ciencia, que se funda, entre otras cosas, a partir de intentos de establecer clasificaciones de los grupos humanos. Entonces, Genovés decía, bueno, hay diversidad humana, pero grupos raciales tal cual, naturalmente delimitados, es difícil establecerlo, ¿no? O sea, ponía en duda la noción de raza, pero iba un poco más allá, ¿no? Mucho de la antropología física que se ocupó del problema del racismo se detenía en el punto de hablar de la imposibilidad de hablar de razas como una categoría real, ¿no? Y no se pronunciaban tanto sobre el problema del racismo, ¿no? Genovés se empezó a ocupar del problema del racismo y del problema del conflicto, ¿no? Y a partir de ello, del problema de la violencia. Entonces, de hecho, participó en varias declaraciones internacionales sobre razas y racismo, derechos humanos, la Declaración de Sevilla sobre violencia en 1986, participó en la Declaración de Valencia sobre violencia en la primera, la de Sevilla, fue el 86, la otra fue en 96, la de Valencia, y yo diría que más o menos es a partir de la Cali, de empezar a estudiar las cuestiones de conflicto, que básicamente se orientó al tema de la violencia. A finales de los 60 hizo una película que es a propósito precisamente de la violencia, Pax. Exacto, de la violencia se llama Pax, ¿no? Pero Pax con Pax X, con X, sí. Con X, me parece que estaba Héctor Bonilla, salió en ella, no sé si Ofelia Medina. Hizo varios pequeños cortos animados a propósito de la violencia y de la paz. Uno de ellos, que es el que más me gusta a mí, es precioso, es un cortito de 7-8 minutos que se llama El músculo y la cultura, porque él decía que nos habían enseñado que la violencia o la competencia es el motor de la evolución, y él solía hablar de la cooperación como una categoría tan importante como la de competencia. Y entonces mostraba cómo en realidad la evolución humana no había sido desarrollada necesariamente por los más agresivos o los más fuertes. Y tenía una frase que solía decir, que me gustaba mucho, decía que si siempre se hubiese competido para solucionar los problemas en la evolución humana, los débiles heredarían, si no la tierra, si a las viudas de los fuertes que se habrían matado en estos conflictos. El músculo y la cultura es precioso, realmente. ¿Es un corto? Es un corto animado que hizo Dick Williams, que luego sería célebre por hacer Roger Rabbit, uno de los ilustradores de Roger Rabbit. Y ahora que vienen épocas de fútbol y el Mundial, algunos recordarán, los que tengan edad, que antes de todos los partidos en el Mundial de México 86 había un pequeño corto que se llamaba El Mundial de la Paz, donde salía un sombrero mexicano del cual se hacía un estadio y en fin.
fue un dibujo animado producido por Santiago Genovés, ¿no? Que pasaba antes de todos los partidos de fútbol, ¿no? Además de participar también en diseños de salas de museos, ¿no? A mí me tocó, de hecho, pues trabajar con él en una sala del Museo Universum que se llamaba Una balsa en el tiempo, como tendría que haberse llamado, que era una sala sobre comportamiento humano, bastante heterodoxa, habría que decirlo, pero tan heterodoxa y tan interesante como Genovés, donde, cuento esto muy brevemente, sí, porque era parte de su talante. Uno iba a entrar a la sala, pisaba una imagen y de estarse reflejando en un espejo, se abría un ojo enorme que decía: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve, ¿no? Que era de Machado. Sí. Fantástico, ¿no? Cuando uno entraba a esa sala, y que terminaba con El músculo y la cultura, con el Mundial de la Paz y con la Declaración de Sevilla sobre violencia. La sala finalmente, después de muchos años, desapareció. Entiendo que hace como 8 o 9 años. En fin, los museos también se renuevan, y Una balsa en el tiempo, pues ya solo quedan los documentos de cuando se hizo. Hoy hay en ese espacio una sala de evolución, interesante y bien para visitar, ¿no? Pero Una balsa en el tiempo, pues en fin, cumplió su ciclo. Doctor José Luis Vera, qué privilegio el haber tenido la oportunidad de estar cercano a un hombre de estas características, con esta dimensión intelectual y esta profundidad espiritual. ¿Qué diría usted que vio Genovés en usted mismo para, pues, abrir la puerta a este joven estudiante de antropología y para hacerlo su amigo? Pues no sé, yo primero inicié ayudándole precisamente en el museo, en el Universum. Luego nos hicimos amigos, ¿no? Y los motivos por los cuales uno se hace amigo son muy diversos. En este caso, yo lo que puedo decir... ¿Fue tu maestro, José Luis? Perdón. No, nunca me dio clase. Don Santiago, en realidad, pocas clases dio. Era un conferencista frecuente, daba charlas aquí y allá, pero cursos tal cual, y sobre todo ya mis generaciones, ¿no? Prácticamente pues lo leíamos y esto, y era un referente. Lo que sí puedo decir es que era un gran conversador, y a mí me gusta conversar, y entonces nos la pasábamos muy bien. Recuerdo pues tertulias en su casa en Cuernavaca. Su vecino era Ricardo Garibay, que yo recuerdo muchas veces en la tele siempre pensaba, pero qué señor tan grosero, parecía Ricardo Garibay. Y en corto, allí era un encanto de persona. Me acuerdo hablar de deportes, de boxeo, ¿no? A Ricardo Garibay le interesaba mucho el boxeo. De hecho, entiendo que fue boxeador aficionado. Sí. Tuvo un libro sobre Rubén Olivares, en fin. Y las conversaciones en su casa pues eran siempre muy lúdicas, ¿no? Él decía jugando, aprendiendo, ¿no? Y entonces parte de las conversaciones era en este juego y en esta aventura como retadoras, ¿no? Pues ahí te va un dato sorprendente, y uno buscaba el suyo y él respondía con otro, y se lo pasaba uno muy bien. Claro. ¿No? Pues es un hecho que escribía muchísimo Santiago, ¿no? Así es. Hacía, como tú nos dices, Santiago Genovés hizo ensayos sobre Kafka, sobre Reyes, sobre Picasso. Es como decir que cualquier tema le interesaba, y como decíamos también antes de esta charla ya grabada, incluso su experiencia del secuestro en La Habana también fue motivo de que de ahí escribiera, porque tengo entendido que hasta pudo hacer una plática con los secuestradores, encontraba como momentos para ir como desentrañando la mentalidad, la forma de ser humano, ¿no? Yo creo que él era más allá de las polémicas y de una evaluación académica que siempre es necesaria en toda obra, y más en una tan vasta como esta, él tenía una serie de cualidades. Un tipo muy culto, muy leído, pero que además trataba siempre decía, hemos construido la ciencia de espaldas al humanismo, eso no es posible, ¿no? Y entonces citaba un libro célebre de los 50 de C.P. Snow que se llama Las dos culturas, ¿no? Donde decían ciencia y lo que cotidianamente llamamos cultura, ciencia y humanismo, tienen que estar de frente, ¿no? Entonces le daba mucho por reflexiones a propósito de la integración del conocimiento. De hecho, ya al final de su vida hablaba mucho de un epistemólogo célebre ahora, Basarab Nicolescu, que es como el padre o el fundador de la transdisciplina, y que él solía mencionar como
como un referente necesario, ¿no? En una visión de la antropología, pues tal vez cada vez más inusual, ¿no? Una antropología integrada, una antropología dialogante con las otras áreas, sí. No solo de la propia antropología, sino con el arte, con la cultura en general, con la literatura. Y eso pues sí me consta que era una cosa que le seducía y que lo convertían a él mismo en una persona enormemente seductora, ¿no? En el contexto de que solía encantar, digamos, este intento por integrar ciencia y humanismo. Pero así como estas personalidades seducen y encantan, en otros ámbitos también producen animadversiones, callos, claro. Odios, pisan callos, hacen cosas. ¿Tenía enemigos Santiago Genovés? Sí, bueno, eso es, sabemos, los que nos movemos en la academia sabemos que eso es común, es de todos los días, y pues con un personaje tan heterodoxo, pues es normal que ocurriera, ¿no? Había gente que pues no sé si lo odiaba, pero eran francamente antagónicos, y gente que lo queríamos mucho, reconociendo que como todos pues somos humanos, tenemos contradicciones. Sin duda don Santiago tenía contradicciones, pero pues es un personaje que me parece no solo inusual para la antropología en general mexicana, inusual para la antropología física. Ya comentaba, él probablemente no formó a muchos estudiantes, pero el hecho de un antropólogo físico en la década de los 60 abriendo la puerta a otros escenarios, a otras temáticas, pues para muchos resultó enormemente estimulante, ¿no? Claro. Yo podría decir, reconociendo contradicciones y en fin, yo podría decir que ha sido el investigador que más me ha estimulado, ¿no? Platicar con él y salir de una charla en su casa siempre era salir con 1000 proyectos, con ganas de abordar cosas, y por ahí decían, un maestro nunca es plenamente consciente de su influencia, ¿no? Y yo creo que la influencia de Genovés en muchas generaciones que no fueron sus alumnos fue justamente de estímulo, ¿no? De apertura, y eso no es poca cosa, ¿no? Es cosa que es de agradecer. Bueno, rápidamente, hay tiempo para que, si queremos acercarnos a Santiago Genovés, ¿qué libro nos recomendarías? Se podrían revisar textos precisamente de su obra, buscar el Acali. Probablemente los de la primera parte son tal vez técnicos, ¿no? Uh-huh. Yo diría acercarse a el mar, los peces y yo, acercarse a Pájaro Rojo, que son como los textos literarios. Hubo un texto de homenaje que se llama Para conocer al hombre, que editó la UNAM, y que reúne trabajos de antropólogos de todo el mundo en homenaje a Santiago Genovés. No hace mucho él hizo una serie sobre violencia que se transmitió en televisión abierta, Expedición a la Violencia. No sé si se consiga. ¿Con Televisa? Con Televisa. Ya. ¿No? Expedición a la Violencia, no recuerdo si fueron 4 o 5 capítulos, muy del estilo de estos documentales de Bronowski, del ascenso del hombre, de Carl Sagan, donde salía él abordando el tema de la violencia. Esa es otra de las facetas interesantes. Fue un importante divulgador, tan importante que cuando se instauró por primera vez el Premio Nacional a la Divulgación Científica, él fue el primero en recibir el Premio Nacional a la Divulgación. Se nos olvida a veces que un antropólogo hispano-mexicano, mexicano por formación y por elección, pues fue el primer Premio Nacional a la Divulgación Científica. Pues eso es muy importante. Me imagino la delicia que debe haber sido conversar con don Santiago Genovés, no sé, en una tasca, en una cantina mexicana, tomando una copa, degustando algún platillo. Era bueno para la comida y para el trago, le gustaban las mujeres, también era coquetón. ¿Qué nos contarías ahí en ese sentido? Era un seductor, ya digo, pero en el más amplio sentido. Y era alguien que disfrutaba mucho la vida, ¿no? Entonces era alguien de buenas comidas, buenas bebidas, en fin, era un tertuliano que le dicen hoy por hoy, ¿no? Es un hombre que hoy es común escucharlo. Antes podrían utilizar otros términos, suena más bonito tertuliano que parrandero, es diferente. Bueno, existe la palabra bohemio, ¿no? Que también era un bohemio y era un tertuliano. Yo creo que una cosa que disfrutaba mucho era eso, ¿no? La palabra, ¿no? La palabra, la conversación, hablada, la palabra escrita, la literatura, hablar de ello con amigos. Yo recuerdo
pues montones de reuniones en su casa, ya bastante mayor, algún cumpleaños, muy amigo de Vladi, ¿no? Estaba allí, en fin, gente muy cercana que se la solían pasar bien, ¿no? Y eso pues no es poca cosa. ¿Cómo no? Seguramente, porque si al final además decidió no moverse de México, ya ni en la última etapa donde ya no era tan productivo, pues quiere decir que sí, que este país le fue amable. Él se integró, y además una cosa que pasó con mucha gente del exilio español es que, claro, se vieron obligados a dejar España, llegan aquí y a la muerte de Franco algunos decidieron volver. Uh-huh. ¿Y cuántos de esos dijeron, ya no me hallo en España, ¿no? Uh-huh. Y se regresaron a México, dicen, mis amigos, mi formación, mi contexto ya es mexicano, y muchos se regresaron, ¿no? Yo creo que él ya no se lo planteó, y sin duda pues se integró en la cultura nacional, y creo que hay la influencia en el caso de la antropología y de ciertos espacios, ya digo, públicos, como sus colaboraciones en el periódico, las participaciones en tele, pues muestran su presencia, ¿no? Un hombre tan lúcido, tan coherente, entiendo que llegó a vivir casi 90 años. ¿Cómo fue este acercamiento o esta vivencia de Santiago Genovés con la edad adulta, los adultos mayores, como ahora eufemísticamente le llamamos? Sí, mira, él murió a los 89, murió el 5 de septiembre del 13, es decir, ese año, si hubiera llegado a fin de año, habría cumplido 90 años precisamente. Yo en algún momento le hice una entrevista por ahí del 2001 de un libro que publiqué y que de hecho él hizo el favor de prologarme. Se llama Las andanzas del caballero inexistente, sobre problemas del cuerpo. El cuerpo como centro de investigación antropológica y antropofísica. Y en la entrevista que le hice, recuerdo que le preguntaba qué le disgustaba de su cuerpo y qué le gustaba de su cuerpo, qué le disgustaba del cuerpo de los otros y qué le gustaba. Y en algún momento me dijo, me disgusta en el momento vital en el que me encuentro de deterioro físico, me duele aquí, me duele allá, en fin, solía a veces ser medio mal hablado ya en corto, y utilizaba pues términos para referirse al proceso de vejez que decía, estoy viviendo, estoy en ello, y simultáneamente decía, poco a poco he ido desarrollando esta capacidad que mencioné hace rato de integración entre la literatura y la ciencia. Dice, antes no lo tenía y con el tiempo fue ocurriendo. Sin embargo, bueno, esto ocurrió en 2002, él muere en 2013, y ya los últimos años, los últimos 4 o 5 años, fueron también de un deterioro ya no solo físico, ¿no?, sino también intelectual. En fin, pues, ley de vida, ¿no? Ya. Suele ocurrir, ¿no? Así es. Oye, y bueno, pues entendemos que sí, que hasta el nombre, ¿no?, se antoja para decir que fue un científico, pero también un aventurero, ¿no? Y que seguramente vivió pues cosas muy interesantes a su manera. Pero ¿se le hace el reconocimiento debido? ¿Crees tú que la antropología está como consciente de sus aportaciones? ¿Cómo queda su historia dentro de la escuela de antropología? Yo creo que, no diría de la escuela, diría en general en el contexto de la antropología mexicana. No sé, probablemente todavía es pronto para evaluarlo, ¿no? Uh-huh. Muere hace 4 años y medio ahora mismo. Yo creo que eso está pendiente. Sí hay más o menos un acuerdo de que la primera parte de su obra es muy sólida, la segunda es cuestionada, pero trata sobre temas también muy polémicos, muy debatidos. Fue reconocido en su momento, no sé si tanto por el gremio antropológico, los médicos frecuentemente lo invitaban. Fue, hace rato hablé del primer, cuando se entrega el premio de divulgación de la ciencia, pero cuando la Academia Mexicana de Ciencias instaura por primera vez el Premio Nacional el Premio Nacional de Ciencia, se lo dan a él y a Marcos Moschinsky, el físico. Y no me acuerdo, creo que hay un tercer investigador que lo recibió. O sea, es decir, fue reconocido por muchas instancias. Probablemente queda pendiente la propia antropología revalorar su obra. Una obra puede ser importante por muchos motivos, ¿no? Y yo creo que uno de ellos es abrir
la puerta a nuevas temáticas y sin duda él logró eso. Claro. De hecho, en estas tertulias que comentábamos, sí alguna vez me hacía referencia a que el experimento Acali, que tanto le valió en otros contextos, le valió también una fama muy polémica en el contexto de la academia y de la antropología mexicana, y yo veía un cierto dolorcillo en ello, ¿no? De no haber sido reconocido en este contexto. ¿Cómo se lo esperaba? Aunque, ya digo, toda la primera parte de su obra pues sigue siendo un referente a muchos años de distancia. Doctor José Luis Vera, agradeciéndote muchísimo esta charla que compartes generosamente con las audiencias de Radio INA. A ti en lo personal, además de las horas extraordinarias de charla, de intercambio, de las copitas que se tomaron, de la comida que compartieron y que debe haber sido maravillosa, ¿qué es lo que te dejó personalmente el haber interactuado de esta manera tan intensa con Santiago Genovés? Pues lo que comentaba hace un rato, ¿no? Yo creo que estímulo, ganas de hacer cosas, ¿no? Era un tipo que uno hablaba y era tal su carisma que, en fin, uno se emocionaba y trataba de estar a la altura, trataba de hacer cosas. Y yo creo que la influencia de un profesor cuando es capaz de estimularte a veces vale mucho, ¿no? Cuando uno da clases, uno dice, probablemente lo más importante no es que un alumno aprenda datos, esos los va a encontrar cuando quiera, ¿no? En los libros y ahora en la red más fácilmente, pero lograr estimular a un estudiante, lograr que se apasione por un tema, por una problemática, por una investigación, por la academia, por la antropología, pues es una cosa que yo le debo a él y es de las cosas más importantes. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Así es como pues ya despedimos esta charla, pero quedarán abiertas, por supuesto, los encuentros y las posibilidades de seguir charlando con el doctor José Luis Vera aquí para Radio INA. Así es. Rita Abreu y José Ángel Domínguez, a nombre de Radio INA, le agradecemos muchísimo, doctor José Luis Vera, y a nuestros escuchas por su atención. Por supuesto, les sugerimos consultar más de las producciones de Radio INA a través de la siguiente página, www.radio.ina, con H al final, .gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Eván Ibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Hasta la próxima. Gracias, José Luis. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.